Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo has pasado, Gerardo? ¿Bien? Todo bien, todo bueno, bien. Hay instancias complejas en el país, ¿no? Bueno, el viernes concretamente hubo un primer pronunciamiento judicial que no es definitivo. Ahora vendrá el juicio, sí, definitivo, y luego la sentencia en relación a los episodios notorios que han involucrado al ex ministro de Economía y al presidente, hoy expresidente también, del Banco República. ¿Quiere dar manejar algún criterio al respecto? Bueno, sí, algunas cosas. Cuando he escuchado todas las visiones y los juicios en algunos casos que se dan sobre este punto, no dejo de pensar que en la enorme mayoría de los casos el año electoral está pesando. Los intereses político-partidarios de unos y de otros es como que predeterminan lo que unos y otros van a decir. Es todo tan previsible respecto sí. a las opiniones de unos y de otros que uno realmente, bueno, en primer lugar, se cansa un poco. A mí no hay cosa que me genere, no digo irritación, pero hartazgo. Sí, hartazgo, es la previsibilidad de las opiniones. Y en todo esto he visto tanta previsibilidad de lo que dicen unos y otros, que realmente pocas cosas que he escuchado estos días me han sorprendido, como diciendo, bueno, acá hay un punto de análisis. Y uno cuando cumple el rol de analista, busca justamente eso, hacer pensar, salir de los esquemas predeterminados, tratar de ayudar a pensar, incluso ayudarse a pensar sin prejuicios. No es fácil, está todo tan flechado en un año electoral que aún un matiz puede ser entendido como un posicionamiento, y creo que además en los auditorios, en las audiencias, hay como una especie de establecimiento a priori de cuál es la posición. Uh-huh. Pero intentaremos, hagamos un intento por eso, por tratar de analizar de la manera más desapasionada e independiente este hecho. En primer lugar, el caso. Yo creo que hay conciencia de que una comedia de errores. De que estos jerarcas han cometido errores, han desbordado procedimientos, y bueno, y eso es de alguna manera algo comprobado, pero también es algo comprobado que ninguno de esos errores estuvo vinculado con la búsqueda de algún beneficio personal. Interés personal, sí. El señor, creo que todos tenemos la convicción de que el señor Lorenzo y el señor Caloía no son más ricos hoy que lo eran antes de este episodio, ¿no? Eso está, creo que lo tenemos muy claro. Incluso en ambos casos, se trata de dos profesionales que seguramente todos podemos convenir en que son profesionales de una altísima calidad. Son dos figuras que, más allá de opiniones partidarias, son dos figuras muy reconocidas en cuanto al cumplimiento eficaz de sus funciones. Sí. Incluso son dos figuras que seguramente en su involucramiento en la función pública pierden dinero. Sí, sí. En la actividad privada ganarían mucho más dinero. Y bueno, eso no obsta para que no cometan errores. Ahí está, pero ahí está. Cuesta mucho en el caso de Lorenzo y Caloía por lo que tú señalabas, ¿no? Es decir, nosotros lo hemos dicho también en más de una oportunidad, hemos recalcado además que no lo decimos nosotros, lo dice la fiscal y lo dice la jueza. Y lo dice buena parte de la oposición. Sí, también, pero vamos al campo de la justicia, que es lo que ha definido provisoriamente, ¿no?
La justicia tiene que actuar por encima de estas, claro. certezas. Y además, la justicia, a veces nos equivocamos en cuanto a qué le demandamos a la justicia. Sí. La justicia, aunque suene muy contradictorio, sí, su función está en evaluar los hechos de acuerdo al orden legal vigente. Su función no está en juzgar si el orden legal vigente es o no es correcto. Sí. Incluso a veces decir que la justicia está para hacer justicia puede llegar a generar un error, porque, por ejemplo, un juez puede tener una visión muy crítica respecto a un artículo, por ejemplo, en este caso el artículo 162 del Código Penal. Uh-huh. Pero luego lo tiene que aplicar. Claro. Lo tiene que aplicar, porque quien tiene potestades constitucionales para cambiar un artículo de un código, en este caso, es el Poder Legislativo. Uh-huh. Y aquí estamos ante otro problema, que efectivamente el artículo 162 del Código Penal, el que refiere el abuso innominado de funciones, es un artículo que hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiar? Y no hay que cambiarlo porque no haya nada. No, hay que cambiar por otro artículo más preciso. Ahí está. No por este caso, ¿verdad? No. Y justamente esto, como el caso Zimmer, enrarece el clima y una suerte de convicción, no sé si consenso generalizado, pero una convicción muy mayoritaria en el sistema político respecto a que esta figura del abuso innominado de funciones es una figura de aplicabilidad cuestionada. En la academia hay casi consenso. El otro día escuchaba al doctor Miguel Langón. Nadie puede decir que el doctor Miguel Langón es un hombre de izquierda o es un amplista. No, diciendo que en algún sentido, si él lo aplicara con un criterio rígido, prácticamente la gran mayoría de los actos administrativos contienen cierto margen de abuso de funciones, sobre todo en un estado como el uruguayo, que es un estado que tiene, muchas trabas, muchos bloqueos, muchos trámites, que tiene algunos procedimientos que obviamente hay que ayornar y que muchas veces generan como esa sensación de inoperancia, esa sensación de bloqueo permanente, que lleva a que personas con la mejor intención, que quieren hacer cosas en la función pública, desborden los procedimientos y cometan errores. Claro. Ahora, esto no pasa todos los días. Yo creo que está muy bien puntualizar todo eso, Gerardo. Además es muy claro y muy necesario hacerlo. Pero también hay otro aspecto que tiene, yo creo que lo hablábamos con Asti más temprano, yo se lo decía por lo menos, y tu opinión va a ser tan libre como lo ha sido siempre, ¿verdad? En la coincidencia o en la disidencia, además no importa lo que yo digo, sino lo que tú dices en este caso, ¿verdad? Pero él hablaba de la judicialización de hechos que tienen que ver con el ejercicio de la política. Pero yo le decía, el sistema político, lo que pasa, estuvo totalmente ausente de esto. El sistema político declaró absolutamente satisfactorias las explicaciones cuando los miembros de la oposición le decían concretamente, y lo dijeron en sala, y además lo dijeron en más de una oportunidad en los medios de comunicación, van a terminar presos, ¿verdad? No han terminado presos, eso está claro. Pero el mensaje era, van a terminar condenados por la justicia. ¿Por qué? Como tú decías, porque se llevaron plata para su casa, para su patrimonio personal. No, por otras cosas que fueron las que decidieron concretamente al fiscal y a la jueza tomar este rumbo. Y allí todas las manos levantadas del sector político, y tengo que mencionarlo porque es la verdad, es como que el mundo está girando en este momento, no lo puedo dudar. Todas las manos de los integrantes del Frente Amplio declararon satisfactorias las explicaciones cuando se les estaba advirtiendo de que aquí iba a haber un problema gordo que iba a involucrar por lo menos a estas dos personas, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, la inamovilidad, el no escuchar lo que les estaban diciendo concretamente al ministro de Economía,
y a quien era presidente del Banco República, no escuchar lo que les estaban diciendo, porque a la vez que se estaba haciendo la denuncia, también se les estaba advirtiendo de alguna manera: chicos, cambien esto porque miren que terminan mal. Y siguieron de largo, en una actitud que uno puede decir, bueno, ellos pensaron que era lo mejor, sí. Otros pueden decir en una actitud de yo hago lo que quiero, o lo que puedo, o lo que entiendo que debo hacer, y no escucho a nadie. Es decir, esto de la judicialización llega porque el sistema político, en este caso el Frente Amplio, en otros casos serán los otros partidos, pero estamos hablando de este caso, no llegaron a reflexionar, no llegaron a profundizar, no abrieron los ojos con respecto a lo que podía ocurrir. No era un secreto a voces que este primer desenlace que hubo en la justicia era el más probable, Gerardo. Por cierto, y ahí en lo que tú señalas hay varias cosas. Por supuesto que si uno sigue todo el proceso político de la discusión sobre Pluna, esta suerte de sordera recíproca entre oposición y gobierno se advierte de manera muy clara. Incluso se advierte adentro mismo del gobierno. Todos sabemos que dentro de las filas del gobierno había visiones encontradas respecto a este tipo de salida para el caso Pluna. Había visiones... riesgos. ¿Cómo? Había riesgos. Había riesgos, siempre las decisiones comportan riesgos, pero había visiones encontradas, o sea, había visiones contradictorias respecto a cuál era la mejor salida para el caso Pluna, y concretamente había visiones encontradas respecto a, la validez de la salida por la que se optó. Esto, todos quienes de alguna manera tienen vínculo con agentes del sistema político lo saben. Y si hubo un voto unánime de la bancada frente amplista en el Parlamento, no quiere decir que no hubiera visiones distintas. Lo que quiere decir es que se impuso, como tantas veces ha ocurrido, la disciplina partidaria, sí, frente a un hecho en donde, sin embargo, había visiones diferentes. Y acá vamos al núcleo, porque se habla del peligro de la judicialización de la política o de la politización de la justicia, que son dos cosas distintas pero que están bastante hermanadas. Y yo creo efectivamente que lo hay. Pero también creo que muchas veces este peligro se genera cuando desde el sistema político se producen estas sorderas, se producen estas iniciativas en donde, en aras de un fin se banalizan los medios, se banalizan los procedimientos. Yo creo que, por ejemplo, dentro del Frente Amplio hay una doctrina que ha empezado a crecer y que no es buena para nadie, no es buena para el país y tampoco es buena para el Frente Amplio, que es que la política prima sobre el derecho. Esto que creo que es un gravísimo error, me parece que en parte del Frente Amplio se ha convertido en una forma de concebir la política. Si yo tengo la convicción de que de esta manera obtengo un resultado favorable para el país y tengo todos estos bloqueos de procedimientos, esta carrera de obstáculos respecto a los procedimientos jurídicos que tengo que acometer, me los tengo que saltear, porque de alguna manera el fin que alimenta el bien común, el fin que genera soluciones a problemas engorrosos, lo justifica. Y eso es un error, un grave error. Uh-huh. La política no debe prevalecer sobre el derecho. Cuando el derecho genera, como me parece en este caso, dificultades para la operativa de los agentes políticos, yo efectivamente así lo creo, hay que cambiar el derecho,
hay que cambiar el derecho y se impone, lamentablemente no en este momento porque hay casos arriba de la mesa, claro, y entonces claro, se genera toda un conjunto de suspicacia en la sociedad, legítimo, pero yo diría uno de los imperativos que debiera tener el sistema político es corregir este equívoco del artículo 162 del Código Penal, no para que no exista un control sobre los gobernantes. Es muy bueno que haya un artículo del Código Penal que precisamente limite, penalice el abuso de funciones, pero no con esta redacción tan vaga, tan imprecisa, en donde todo aquel agente político que tiene de alguna manera una función de decisión está con una espada de Damocles que le está diciendo, si estás decidiendo, bueno, te estás arriesgando. ¿Por qué? Porque si se impone esta visión, la de que decidir es arriesgarse a ser atacado y a ser juzgado por abuso de funciones, y a veces realmente, aún en aquellos que quieren respetar los procedimientos, hay dudas. El otro día escuchaba a varios intendentes del Partido Nacional, a propósito del caso Zimmer, plantear su profunda preocupación respecto a que muchas veces cuando deciden, y un intendente como un jerarca de una empresa pública vive decidiendo, cuando deciden siempre tienen la preocupación de si están cumpliendo a rajatabla todos y cada uno de los procedimientos, muchas veces engorrosos y muchas veces no suficientemente fundamentados, que tienen que cubrir. ¿Y eso qué es lo que genera? Muchas veces, y genera la tentación del no hacer. Si yo cuando entro en riesgo de violentar la ley, bueno, más bien no hago. O hago cosas tan generales que no ataco los problemas centrales. Bueno, acá hay un problema en el que el conjunto del sistema político debiera focalizar su mirada. Hay que modificar este artículo 162 del Código Penal, que es un artículo que genera este riesgo que termina por acorralar la decisión política. Pero bueno, efectivamente, esto no se soluciona banalizando los procedimientos, se soluciona cambiando los procedimientos, en este caso cambiando un artículo del Código Penal cuando genera dudas. Y recordemos, porque esto es una historia larga, este artículo ya había sido cuestionado. Sí, es cierto. Ya había sido cuestionado cuando el Frente Amplio era oposición. Sí. Y bueno, y por este artículo fueron juzgados, en algunos casos, en situaciones bastante parecidas a las actuales, jerarcas que lo hicieron sin ningún dolo personal, sin llevarse dinero a su bolsillo. El caso Braga es un caso que está... Y el caso Conforte en Pluna. Exactamente. Cuando Pluna luchaba por permanecer dentro del área del Estado. Y son casos que, bueno, en aquel momento no generaron la sensibilidad de un Frente Amplio que estaba alejado de las áreas de decisión pública, estaba en la oposición, y que, bueno, muchas veces hizo caudal de este artículo 162 para acorralar a aquellos que sí tenían responsabilidades de decisión. Hoy, salvo el Partido Independiente, todos los partidos han gobernado o están gobernando. Yo creo que eso le da un plus al país. ¿Qué plus? Bueno, el hecho de que todos saben, o la enorme mayoría sabe, las implicaciones muchas veces riesgosas, complicadas que tiene la decisión pública. Bueno, eso debería facilitar los consensos para, por ejemplo, modificar aquellos artículos de la ley que obviamente no son correctos. No tenemos que... Podemos perfectamente evaluar lo que hace una jueza. Respetar la independencia del Poder Judicial no quiere decir no poder opinar sobre los fallos, pero tenemos que tener consistencia. No le podemos pedir al juez una cosa que el juez no solamente no puede hacer, sino que no debe hacer. Y repito, hay muchos jueces que dan autos de procesamiento en función de la aplicación de leyes que pueden no compartir, que tienen que aplicar porque forman parte
del orden legal establecido, del orden legal vigente. Claro. El juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Claro. Más allá de su opinión sobre la misma. Es al sistema político y a los legisladores a los que les corresponde cambiar artículos de la ley cuando estos en la práctica se demuestran como equivocados. Gerardo, dos preguntitas que te quiero hacer para respuestas breves, porque quiero hacer, aunque sea 3 minutos, para otro tema. ¿Cómo no? Primer tema. Ayer Mujica dijo concretamente que se sentía responsable concretamente de lo ocurrido, que tiene responsabilidad. ¿Cómo no voy a tener? Dijo, soy el presidente, soy el responsable de todo, y además que había sido él digamos, el generador de la idea de la salida rápida de Pluna, porque si no se iba a convertir prácticamente en un tumor. No fue lo que dijo, ¿verdad? Pero es lo que se desprende de sus palabras, en un tumor explosivo para el Estado. ¿Hasta dónde crees que llega la responsabilidad del presidente? Mira, creo que creo que las declaraciones del presidente han sido muy claras. Él se hace responsable. Él se hace responsable porque es obvio que nadie puede pensar que el ministro de Economía puede llamar al presidente del Banco República para conseguir un aval sin que el presidente esté enterado. Claro, claro. Ahora, ayer también vi por televisión la chicana del expresidente Jorge Valle respecto a este punto. Sí. Creo que es una chicana menor que no hace honor a la grandeza de un expresidente. Porque ¿qué es lo que está buscando el expresidente Jorge Valle con su declaración? Está buscando el juicio político al presidente de la República, que él sabe que en este contexto no existe. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Y está buscando un puntito más para jugar en el proceso electoral. No me parece correcto. Me parece que, por ejemplo, el silencio prudente que han jugado, por ejemplo, otros dos expresidentes de la oposición, uno de ellos senador de la República, como es Luis Alberto Lacalle, me parece más prudente. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque todos quienes han sido presidentes de la República saben que en muchas oportunidades esta figura del abuso de funciones los ha tenido como responsables. No responsables judiciales, no responsables en términos de corrupción, no, responsables en términos del principio de una decisión que muchas veces juega precisamente por la existencia de artículos difusos como juegan esa tensión entre buscar un fin que se cree correcto, buscar un fin que se cree beneficioso para la sociedad y saltearse ciertos procedimientos que aparecen como excesivamente engorrosos o excesivamente burocráticos. Bien, Gerardo, la otra referida a este tema, la última de este tema, y después te voy a pedir una cosa de breve, pero que me parece una hoy. Ya se escuchan voces dentro del Frente Amplio que señala que este tema, verdad, que tuvo un primer desenlace el viernes pasado en la justicia, puede afectar concretamente al Frente Amplio en las próximas elecciones. Política menor. Política menor. Estamos en año electoral. Y estoy hablando de integrantes del Frente Amplio. Sí, política menor. Estamos en un año electoral y recordemos siempre, un año electoral no es solamente un año de competencia entre partidos. Es cierto. Es un año de competencia dentro de los partidos. Y entonces, decir concretamente que aquí el gran responsable es el Frente Liber Sereñi, obviamente que busca un rédito político. Yo no voy a entrar en ese ejercicio analítico, futurístico que... Todavía, pero no, podrías hacerlo, sí, claro, desde el punto de vista del análisis, pero yo te entiendo, todavía falta mucho, ¿no? Dependerá de cómo jueguen los actores. En principio, yo he visto al Frente Liber Sereñi asumir una actitud que me parece muy correcta. Sí. El líder del sector, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, ha dado pleno respaldo a los dos jerarcas. Ha dicho que pueden haber cometido errores, pero que todo lo que han hecho tiene que ver
no con un enriquecimiento ilícito, sino a lo sumo con errores de punto de vista jurídico. No ha banalizado los mismos, sí, pero ha respaldado sus La jueza no habla de errores, ¿eh? ¿Cómo? La jueza no habla de errores, ¿eh? No, habla de abusos. Habla de abuso, exactamente. Esa es la figura a la que se recurre para justamente claro, procesar a Caloya y a... Porque el otro peligro, Gerardo, es convertir a la justicia en la mala de la película y a los dos involucrados en víctimas de la justicia. De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que estamos en un problema institucional. Por eso siento mucho rechazo cuando se politiza un problema que tiene derivaciones institucionales complicadas para la democracia uruguaya. Cuando estamos hablando, y yo creo que estamos en peligro de que esto ocurra, de politización de la justicia o de judicialización de la política, cuando estamos hablando de el crecimiento de una concepción, a mi juicio, muy equivocada de la política, en donde se dice la política debe primar sobre el derecho, sí, tenemos problemas institucionales, y los problemas institucionales descalifican a la democracia, y cuando la democracia pierde calidad, perdemos todos. Hoy estará el Frente Amplio en el gobierno, mañana estarán otros en el gobierno, pero si las instituciones se erosionan, perdemos todos. Sí. Entonces, cuando estos temas son los que debieran de alguna manera concentrar nuestra atención, y entramos en los cálculos chiquitos de, bueno, ¿cuántos puntos de porcentaje va a caer el Frente Liber Sereñi en función de esto que le ha pasado a dos jerarcas? Incluso cuando adentro de un gobierno, que obviamente tiene que hacerse responsable de todos los actos gubernamentales en su conjunto, es lo que hace el presidente de la República. El presidente de la República, en determinado momento, derivó este asunto a los ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas. Sí. Dos ministerios que tenían a su frente, que tienen a su frente figuras del Frente Liber Sereñi. Sí. Bueno, alguien puede decir, esto es un tema que lo resuelve gente del Frente Liber Sereñi, si les va mal a ellos. Bien. El gobierno en su conjunto está involucrado, como lo ha dicho con mucha transparencia el presidente Mujica. Bien, bien. Y lo otro, para un minutito, pero me parece que es muy importante. La situación de Venezuela es una situación realmente muy compleja, independientemente de la opinión que tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Uno no quiere hacer pesar su propia opinión, pero realmente Venezuela está pasando por un momento angustioso de su historia moderna. Está viviendo su población no solamente el desabastecimiento, sino también la tragedia, ¿verdad? La tragedia que se da a través de esos encontronazos que se efectúan en manifestaciones efectuadas fundamentalmente por estudiantes, que surge desde el caldero de los estudiantes, como ha ocurrido tantas veces, más allá del fogoneo político que pueda existir. La situación es complejísima, ¿no? Se habla ahora de una nueva devaluación en Venezuela que llevaría realmente a una situación aún más complicada y a una carestía enorme, concretamente los niveles de vida de los venezolanos. Pero también hay problemas de libertad, hay escasez, por ejemplo, de papel para diarios y libros. En la frontera de Colombia con Venezuela, la única manera de encontrar abastecimiento por parte de los medios escritos es importar, ¿verdad? Papel desde Colombia. Los camiones están en la frontera, no se dejan pasar. Es decir, hay una situación muy pesada. Y da la impresión, por lo menos algunos analistas lo señalan, y esto fundamentalmente viene de Brasil, que Brasil concretamente no ha abierto la mano, no le soltó la mano a Venezuela, pero comenzó a abrirla, comenzó a tomar cierta distancia. Hoy la Comisión de Cancilleres de la UNASUR vuelve a Venezuela para intentar acercar a oposición y gobierno. Una oposición que tiene además a figuras que han sido prácticamente desplazadas del lugar para el cual habían sido elegidos
a nivel parlamentario. En un minuto, y sé que te estoy pidiendo una barbaridad, Gerardo, porque esto es muy difícil de definirlo en un minuto. Además hay muchas cáscaras de banana, hay guerra informativa, como aquello que se dijo siempre, ¿verdad? Esa célebre frase: la guerra empieza por la información o transcurre a partir de la información. ¿Cómo ves la actitud de nuestros países en relación a Venezuela? ¿Condescendiente, enérgica como debería ser, con ánimo de saber concretamente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, con un cheque, digamos, abierto para el gobierno de Maduro? ¿Cómo va esto? ¿Qué pronóstico le ves? 2 minutos. Sí, no, por minutos. supuesto, por supuesto. Lo primero, calificamos cuando hablemos de Venezuela. Venezuela es todo Venezuela. No es el gobierno. El Estado no es el gobierno. La sociedad no es el gobierno. Entonces, cuando hablemos de Venezuela, hablemos con mucha claridad de qué es lo que ocurre con el gobierno, qué es lo que ocurre con la oposición, pero privilegiemos los intereses de Venezuela. ¿Y cuáles son los intereses de Venezuela? Venezuela está en una situación dramática, está al borde de la guerra civil. Quien va a Venezuela, y yo por motivo de trabajo tengo que ir frecuentemente, siempre advierte una crispación en donde no parece haber espacio para una tercería alguna. Uno advierte que eso puede terminar en una guerra civil. ¿A quién sirve una guerra civil en Venezuela? A ningún país latinoamericano, y particularmente no le sirve a ningún venezolano. La desestabilización de Venezuela, que no quiere decir el cambio de gobierno, es otra cosa. La desestabilización de Venezuela es dramática. ¿Qué es lo que tienen que hacer los países de la UNASUR? Lo que finalmente están haciendo. Es tratando de viabilizar, desde adentro no se puede, desde afuera, bueno, hay que intentarlo, tratando de viabilizar con exigencias recíprocas para estas dos mitades en las que Venezuela está dividido, una mesa de diálogo. Esto no se resuelve sin diálogo. Y hay oportunidades para el diálogo. ¿Por qué lo digo? Porque esos dos bloques monolíticos, gobierno y oposición, están dando muestras de que también se están dividiendo. Hay radicales en la oposición, no es lo mismo la posición de Capriles que la posición de López. Sí, claro. López está jugando, a mi juicio, a un golpe de Estado, está jugando a sacar a Maduro en forma inconstitucional, y eso es inaceptable. No es la posición de Capriles, ni es la posición de la mayoría de los sectores de la oposición venezolana, que saben que tienen un mecanismo constitucional cercano, que es nada menos que el referéndum revocatorio, que en un año los puede hacer que les puede dar, sacar por la vía electoral al gobierno. Sí. Y dentro del chavismo, de este chavismo sin Chávez tan raro, con un líder tan débil, tan caricaturesco como el presidente Maduro, hay también división. Hay gente que dice vamos hasta el final, y cuenta con algo que en una democracia ningún gobierno puede contar, que es con el concurso partidista de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy en Venezuela son chavistas, y esto no es bueno, esto es antidemocrático. Es como si yo te dijera, las Fuerzas Armadas uruguayas son coloradas, claro, son frentaplistas. Mirá que en Uruguay ese problema existió, Sí. Y ese problema en buena medida existe porque en el generalato sigue habiendo más de unos partidos que de otros, pero sin embargo hay una convicción constitucional en donde el ejército en una democracia no debe tener color partidario. Lamentablemente en Venezuela tiene color partidario. Y entonces dentro del chavismo hay también fisuras en donde hay alguna gente dentro del chavismo, dentro del gobierno, que dice, no, sobre esto hay que salir sobre la base de una negociación. ¿Qué es lo que están haciendo los cancilleres de la UNASUR? Bueno, están intentando eso. ¿Lo podrán lograr? Bueno, es una tarea muy difícil, pero antes de soltarles la mano, lo que hay que hacer es
involucrarse en una salida negociada. ¿Tú sabes lo que significaría una guerra civil en Venezuela para Colombia? Por supuesto. Lo que significaría para Brasil. Por supuesto. Lo que significaría para los países del ALBA, para lo que significaría para Cuba. ¿Sabes cuánto recibe Cuba de ayuda en términos de petróleo subsidiado y demás por parte de Venezuela? 5.000 millones de dólares al año. Sí. ¿Sabes lo que pasaría en Cuba si eso de un día para el otro se cae? Sí. Entonces, una actitud de mínima responsabilidad nos debiera llevar a que estos conglomerados de integración latinoamericana jueguen un rol. Jueguen este rol de facilitación del Dejaron ir mucho el tema, ¿Cómo? Dejaron ir mucho el tema, me parece. Lamentablemente sí, yo creo que sí. Sí. Y UNASUR, yo sigo teniendo esperanzas en el rol de UNASUR, porque UNASUR supo tener un rol muy importante en otros momentos. Por ejemplo, UNASUR evitó la secesión de Bolivia cuando eso estaba al alcance de la mano y era una cosa terrible, de las peores cosas que podían pasar en América Latina. UNASUR evitó un conflicto, aquel conflicto enardecido entre la Colombia de Uribe y la Venezuela de Chávez. Sí. La UNASUR ha sabido jugar en términos de sostén del diálogo democrático. Y aquí hacemos un punto, porque me van a matar. En Venezuela dejó estar mucho. Sí. Y así como te digo que creo que realmente no puede haber ningún camino en ningún país latinoamericano contra las vías constitucionales. Sí. No puede haber solución en una democracia en donde no hay posibilidad de diálogo. Bien, Gerardo, ha sido interesantísimo escucharte a lo largo de todos estos minutos sobre estos diversos temas que me parecen necesitan reflexión, ¿verdad? Te doy un abrazo grande, nos vemos esta semana, ¿eh? Un abrazo. Chau.